En Números capítulo 16 conocemos con respecto a la rebelión de Coré, un hombre que pensaba que Moisés no era enviado de Dios, pero Moisés enojado por estas cosas porque realmente se estaba rebelando mucha gente, dijo, si Dios no me envió, ustedes vivirán una larga vida. Les decía a los que se estaban rebelando, ustedes vivirán una larga vida, vivirán como cualquier hombre, hasta morir de ancianos. Pero si Dios realmente me envió, que el Señor haga algo nuevo y parta la tierra y ustedes desciendan vivos al Seol. Así Dios dividió la tierra y todos los que se rebelaron en contra de Moisés cayeron dentro del Seol vivos. Así que conocemos mediante esto que hay un lugar que se llama Seol. Estas traducciones nos dan a conocer con respecto a que el Seol es el sepulcro, donde podemos ver un hoyo donde se entierra un muerto, eso es un sepulcro, pero también nos habla de algo más espiritual, el lugar de los muertos. Esto es literalmente lo que nos enseña el Señor Jesús con la historia del rico y Lázaro. Uno fue sepultado y fue echado al infierno, pero otro fue llevado por los ángeles al seno o el consuelo de Abraham. Por tanto, el lugar de los muertos se divide en dos partes. Ambos están en el centro de la tierra, pues conocemos mediante esa historia que están juntos y que los separa una cima. Una cima es un hoyo. La única diferencia para entender esto es la primera letra de esa palabra. Hay una cima que es la punta de una montaña o es una cima, un hoyo profundo, con mucha profundidad. Así que entendemos que está el infierno y el seno de Abraham, que esto consiste al lugar de los muertos. Este seno de Abraham era el lugar donde estaban los temerosos de Dios y quienes esperaban la consolación de Israel, pero no podían entrar al cielo por cuanto ellos aún eran pecadores, aunque guardaban la ley, aunque temían a Dios y aunque tenían fe en que el Mesías vendría, no podían entrar por cuanto todavía eran pecadores. Pero Dios lo apartó en este lugar de consuelo, el seno de Abraham. Pero estos eran los que no amaban a Dios, no amaban a su prójimo, hacían cosas viles, por eso se fueron al infierno, los que hacían cosas inmorales, prácticamente. Pero sabemos que cuando Jesús murió, llevó cautiva la cautividad, dice las Escrituras. Así que cuando Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra, no descendió al infierno, descendió al seno de Abraham, para llevar cautiva la cautividad, llevar a aquellos que esperaban la consolación de Israel, o sea, esperaban al Mesías. Y a ellos llevó al paraíso celestial. Por eso las Escrituras nos revelan también que hay muchos muertos que se levantaron después de que Jesús murió. Es por esa misma causa que fue llevada cautiva a la cautividad y lo llevó al paraíso celestial, porque era necesario que fueran perdonados sus pecados mediante la muerte de Jesús, que es prácticamente el Cordero de Dios que explicábamos anteriormente. Pero estamos hablando con respecto al infierno. El infierno, que también se ocupa la palabra Gehenna, que en Israel había un lugar donde se quemaba basura, etcétera, y se le llamaba Gehenna. Ese era el Gehenna. Pero Jesús ocupó estas palabras para referirse a este lugar de tormento que explicó. Y fue el que más predicó con respecto al infierno y que todos los pecadores iban allá, los inmorales, etcétera, los que no amaban a Dios ni aman a su prójimo, se iban al infierno. Pero también nos reveló con respecto al lago de fuego, que es el eterno. Después del juicio ante el gran trono blanco, todos los pecadores serán echados al lago de fuego, y ese será eterno. Muchos comparten la idea de que este lago de fuego es una supernova que acontecerá por la explosión del Sol. Y eso prácticamente arrasará con todo. Y ese será prácticamente el lago de fuego, dicen algunos estudiosos de las Escrituras. La destrucción del Sol, la explosión del Sol. Así que ese sería como el lago de fuego. Por eso tenemos que tener entendido. Jesús enseñó del infierno, el lugar donde se van los pecadores, los inmorales, los que no aman a Dios ni aman a su prójimo. Y también está el lago de fuego, donde irán todos aquellos. Tanto el infierno, dice las Escrituras, tanto el infierno y la muerte serán echados al lago de fuego, y Satanás y sus demonios serán echados al lago de fuego, y todos los pecadores serán echados al lago de fuego. Así que prácticamente está el infierno momentáneo hasta que seamos juzgados.
hasta que sean juzgados los pecadores, digo, y así después el lago de fuego, un lugar eterno. El Señor Jesús enseñó esto, así que tenemos que tener entendido que son cosas palpables, cosas reales, cosas que son inquebrantables.